aquí, dale. Bueno. Para mí es un gran gusto presentarles a Germán Fernando Retana. Germán tuvo el honor de ser profesor de Derecho. Él se graduó de Ingeniero de Computación del Tecnológico y como 5 años después me lo encontré en el INCAE haciendo estudios de maestría, y resulta que ahora el muchacho ya hizo un doctorado en Georgia Tech y ha investigado sobre la nube y las relaciones económicas de la nube y en general tecnologías digitales, y sobre eso va a conversarnos ahora. Desarrollo de modelos de negocio novedosos y perspectivas económicas relacionadas con las tecnologías digitales y la adopción empresarial de las tecnologías digitales y la adopción social de estas tecnologías también. Es que los dejo con Germán. Ahora él es profesor e investigador en INCAE. Entiendo que es una reciente adquisición de INCAE, como dirían en esta época futbolística, un reciente pichaje. Entonces Germán es a partir de ahora dueño de la exposición y él les contará cuando quiera las preguntas. Gracias. ¿Me escuchan bien? Creo que se le puede bajar el volumen, ¿no? Ahora, ¿mejor? Ok, buenos días. Comienzo por disculparme por la demora. Algo a lo que no estoy acostumbrado en mi calidad de recién llegado de vuelta al país es el tránsito, lindo tránsito de nuestro país. Bueno, para mí es un gusto enorme estar aquí, gracias a la invitación de Roberto y de Ignacio. Tal y como les comentó Ignacio, yo lo conocí hace más de una década, cuando me saqué un 100 en su curso de compiladores e intérpretes en Cartago. Desde entonces lo aprecio muchísimo. Es el profe que decía, bueno muchachos, vamos. Y realmente había que concentrarse para seguirle el paso a Nacho. Pero bueno, tal y como él les comentó, yo hace unos años decidí irme por un doctorado a Estados Unidos, y empezando nomás el doctorado fue la primera vez que yo escuché las palabras computación y nube en la misma oración juntas, y me pareció fascinante el nuevo modelo de negocio, en particular viniendo nosotros de un país donde hay mucha capacidad intelectual pero poca capacidad de inversión, y para mí la nube resuelve este dilema del requerimiento de capital para poder innovar en términos de TI. Yo les quiero hablar un poco sobre este valor económico. En particular les quiero hablar de las siguientes cosas. Quiero empezar por comentarles que la nube no es nada nuevo. Aunque le dediqué 5 años de un doctorado a ello, la nube no es realmente nada nuevo. Después vamos a hablar de qué es lo novedoso del modelo de negocio como tal, el valor económico. Y finalmente voy a concluir comentándoles sobre el resultado de la encuesta que muchos de ustedes muy amablemente llenaron hace aproximadamente un mes. Juntaron las respuestas de ustedes con las de otra gente por ahí, ya les contaré. Y quiero hablarles sobre el estado de la adopción de la nube acá en Costa Rica. Entonces comencemos con un pequeño cuento de evolución de infraestructura de TI, algo que todos ustedes conocen de seguro. Y vamos a empezar esta historia a mediados de los 80s, en la época en que lo que tenemos es un mainframe y varias terminales, no sé dónde ponerme para no taparles. Tenemos un mainframe y terminales tontas, una época en que el costo de la capacidad de procesamiento y comunicaciones era muy alto. Realmente el concepto de redes no existía, le cabía un cable de la terminal tonta al mainframe, y hasta ahí íbamos. Pero conforme entran los 90s, el costo de procesamiento baja y ya podemos pasar de terminales tontas a PCs, y ya no es un solo mainframe, sino que tenemos servidores locales y tenemos una red de área local. Todavía la idea de conectarse desde afuera de la empresa no permeaba, pero es un paso natural dado la reducción de costos de procesamiento y comunicación. Después el costo de la comunicación baja y las empresas empiezan a implementar redes de área amplia, y ya los usuarios hacen roaming entre un local y otro, y hay clusters de servidores que se comunican entre sí en distintos puntos geográficos. Y esto es precisamente o particularmente porque la capacidad de procesamiento ha bajado. Si seguimos esta reducción de costos y bajamos el costo de comunicarse y el costo de procesamiento, ahora nos podemos comunicar desde cualquier dispositivo. Ya no tiene que ser una PC, son laptops, son tablets, son smartphones, y ya los servidores pueden estar en cualquier parte del mundo. Y simplemente conforme los costos de comunicación y procesamiento fueron bajando, es que llegamos a lo que hoy conocemos como la nube. Pero tal y como decía Larry Ellison en una famosa cita de él,
son los mismos procesadores, la misma memoria, los mismos discos duros, es solo que ahora los accedemos de manera distinta y aquí no hay nada nuevo. Y esta es la gran pregunta que decía Larry Ellison. Me voy a brincar su cita, pero más bien quiero hablar de otro par de citas textuales que nos dicen, bueno, entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Qué hay de nuevo en esto? Donald Ferguson, en un caso de Harvard sobre Computer Associates, dice, mira, esto es un cambio de paradigma. Así como la PC cambió lo que pensamos sobre mainframes y como el Internet cambió la forma en que pensamos sobre redes, la nube no es solo una nueva forma de manejar, es una nueva forma de manejar nuestro centro de datos, es una nueva forma de pensar sobre cómo invertimos en TI. La forma en que pensamos en aquello de invertir en infraestructura de TI, eso va a cambiar radicalmente. Y de hecho, Randy Bias, CEO de Cloud Scaling es uno de los partners principales de OpenStack, una versión open source de software para implementar la nube, de la cual Demar nos habló hace un mes. Randy Bias dice, esto de tener centros de datos grandes y servidores virtuales, eso no es nuevo. Virtualización existe desde hace más de 10 años. Lo que sí es nuevo es la forma en que empezamos a consumir estos recursos. Y en este particular aspecto de cómo consumimos los recursos es donde quiero hacer énfasis y argumentar que aquí es donde está el valor económico de la nube. Entonces, recapitulando, la tecnología como tal no es lo novedoso es la forma en que estamos consumiendo estos recursos y que va a cambiar la forma en que pensamos sobre TI. Entonces, un poquito de marco conceptual aquí para entender qué exactamente es un servicio en la nube. No voy a entrar en temas de definiciones, que en muchos casos es como preguntarle quién es mejor, si el Barça o el Real, es un tema religioso. No voy a entrar en definiciones, pero sí qué es lo que están ofreciendo los proveedores allá afuera. Y los proveedores de servicios en la nube son servicios, no son los que venden el hardware, no son los vendedores de tarros. Pueden usar esos tarros, pueden integrarse verticalmente y vender tarros y servicios en la nube sobre ellos, pero ellos no están vendiendo un activo, ellos están vendiendo un servicio a personas individuales y empresas. Y en los servicios, aquí hay algunos acrónimos conocidos como lo son Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service. Y les voy a hablar de un miembro de este ecosistema que no siempre se comenta porque para mí es clave, que son servicios de valor agregado. Y lo que les voy a comentar es qué capas del IT stack son las que ofrecen estos distintos proveedores. Bueno, todos ocupan capacidad de procesamiento. Esa capacidad de procesamiento son los servidores y los discos duros, todos nos van a ofrecer algo de eso. Y por supuesto ocupamos comunicarnos con esos servidores, van a ofrecer servicios de redes que se han vuelto particularmente importantes porque en páginas de e-commerce la latencia de la red se vuelve algo clave, por eso la ubicación geográfica, el centro de datos y el desempeño de lectoescritura y acceso a esos datos se vuelve algo crítico. Entonces se vuelve un factor elemento porque es un elemento con el cual ellos se diferencian de unos a otros. Nosotros escogemos, o podríamos estar corriendo servidores Linux o Windows o cualquier otro sabor similar, y en muchos casos algo que algunos piensan que caracteriza a la nube es un ambiente virtualizado que realmente es opcional para mí, no es un requerimiento. No podría ofrecer un servicio a la nube desde el bare metal, desde el tarro como tal, pero por lo general, por temas de economía de escala, vamos a encontrar arquitecturas virtualizadas. Y hasta aquí es donde llega Infrastructure as a Service. Uno va donde proveedores como Amazon, como Rackspace, como Google Compute Engine, y lo que estamos obteniendo son tarros. Un sistema operativo y sistema operativo están dando, hasta ahí llega la responsabilidad del proveedor. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces va a llegar una empresa y dice, yo sé que yo ocupo un servidor en la nube, pero no sé cómo levantarlo, no sé cómo administrarlo. Un dilema un poco más interesante es, hablamos en la nube de un tema de escala infinita donde uno puede tener acceso a cientos de servidores, pero van a haber muchos casos donde, aun si yo doy 100 servidores gratis por 24 horas, la empresa, el cliente, no va a estar en capacidad de usar los 100 servidores a la vez. Y es donde entra en juego alguien que venga a ayudar a este consumidor, alguien que venga a ayudar al cliente, a la empresa, a desplegar su aplicación en la nube, a usar el servicio. Y hay un negocio grande de consultoría por acá. De hecho, vamos a volver a cuando hablemos un poco sobre las barreras de adopción de la nube en Costa Rica, donde hay empresas que se dedican exclusivamente a ayudarle a otras empresas a empezar a usar Amazon Web Services, por ejemplo. Rackspace mismo tiene su tradicional nube plana y llana, y tiene lo que llaman Managed Cloud Hosting, donde ellos ofrecen un servicio de consultoría justamente para ayudar a los clientes a usar este servicio.
Y por aquí, para mí son un jugador muy importante en el ecosistema. Y encima de esto, y aquí el rol del proveedor de servicios de valor agregado puede ser más o menos, y hay escalas de grises. Esto es un marco para pintar un dibujo, pero cada quien lo pinta a su manera a fin de cuentas. Encima de eso podemos tener bases de datos, a veces vienen integrados directos de infraestructura. Platform as a Service está diseñado para desarrolladores, un ambiente de desarrollo de software. Y Software as a Service, que es por mucho el más popular, son aplicaciones para usuarios finales. Y yo encuentro en Software as a Service que es donde hay el menor nivel de innovación, en el sentido de que, por ejemplo, Gmail existe desde inicios de los 2000, y ahora de pronto Gmail es Cloud Computing. Entonces hay mucho de ponerle el nombre de Cloud Computing a todo lo que veníamos haciendo antes, en línea con lo que decía Larry Ellison. Y en particular Software as a Service encaja mucho dentro de las tradicionales aplicaciones web que ya veníamos usando desde antes que Amazon popularizara el tema de computación en la nube. Pero aún así, la forma en que adquirimos el software ya no son licencias, sino suscripciones por usuarios, por sillas, mensuales a veces. Sí cambia el modelo, pero es donde yo encuentro la mayor parte de la innovación en el ambiente de infraestructura. Y vean qué interesante, empecemos a hablar sobre, ahora sí, conceptos económicos. Entre más arriba vayamos en el IT stack, menos nos importa lo que hay por debajo. A nadie le interesa ni sabe, por ejemplo, en qué tipo de servidores están corriendo sus cuentas de correo de Gmail, o en dónde está corriendo Salesforce para los que usan el CRM. A nadie le interesa eso. Entre más alto vamos en el IT stack, más nos abstraemos de lo que hay debajo y menos nos preocupamos por tomar decisiones a niveles inferiores del IT stack. Ahora, consecuentemente, conforme vamos subiendo en este IT stack, el proveedor está aportando mayor valor, y el valor agregado por el proveedor incrementa. Cada vez el proveedor está haciendo más por nosotros, y por consiguiente ellos no ofrecerían este valor si no fueran a cobrar más. Los márgenes de precios y el costo del servicio que estamos comprando va a subir conforme vamos ignorando lo que hay por abajo. Y en dirección contraria, ¿qué sucede? Dice, Eric, ¿sabes si hay forma de quitar ese banner de ahí? Ahí quedó. El banner de GoToMeeting, ¿hay forma de quitarlo? No, Ahí quedó. Bueno, me disculpo por eso. Conforme vamos bajando en el IT stack, nos encontramos con servicios que son muy estandarizados y que van a estar, dado la estandarización, van a estar sujetos a precios de commodity. Por ejemplo, un servidor de 2 gigas Linux va a ser el mismo en la China que aquí en este continente. Hay muy poca diferenciación. La hay, pero sin embargo, son conceptos muy estándar. Y voy a argumentar que el servicio de infraestructura como tal, solo el tarro, es un commodity. Y no hay mucho por dónde hacerlo. Como evidencia de esto, nosotros deberíamos encontrar una fuerte presión de precios. Bueno, veamos un poco rápidamente la historia de los precios de infraestructura en la nube. Antes de Amazon, mucha gente no sabe que esto sucedió, pero Sun Microsystems lanzó un servicio llamado SunGrid. Ellos decían, pues, el total cost of ownership, el TCO promedio de un centro de datos hoy ronda entre los 6 y los 16 dólares por servidor por hora. Yo voy a vender mis servidores a $1 por hora y todos deberían comprar esto. Eso nunca despegó, en parte porque ellos seguían con un modelo de venta personalizada con ejecutivos de cuenta. Había que aplicar para empezar a usar el servicio. La barrera de entrada para empezar a consumir los servidores de Sun Microsystems era muy alto, y esto no despegó. Pero ya $1 es el 16% del costo del TCO habitual de un centro de datos. Y después vino Amazon, y Amazon nos dejó a todos con la boca abierta cuando en agosto del 2006 empieza a cobrar 10 centavos de dólar por un servidor Linux de 2 gigas de RAM. Hoy cobran 6 centavos y medio, y esto es a precio de lista. Hay modelos con los que uno puede reducir este costo en 30-40% en el costo de Amazon, y desde que lanzaron el servicio en agosto de 2006 a enero han bajado su precio unas 40 veces en los distintos atributos de su servicio. Realmente descarado la forma en que están bajando su precio, y hay análisis que dicen que lo pueden bajar todavía un 30-40% más y todavía estarían ganando plata. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto. Y por supuesto viene la competencia. Rackspace, que arrancó en octubre del 2008, empieza a cobrar 12 centavos por el mismo servidor de Amazon, y luego bajan el costo a 8 centavos todavía bajo la presión de Amazon. Google Compute Engine, que salió en vivo hace un año aproximadamente, empezó a cobrar 10 centavos. Son precios ridículamente bajos. Ahora, la expresión máxima de un commodity sería que se transe, como transamos el café en la bolsa de Nueva York. Bueno, eso ya existe en la nube. Spot Cloud nació por ahí en 2009,
y es un clearinghouse para que quien quiera venda capacidad computacional y quien quiera lo compra. Hay muchos temas de seguridad de por medio, lo admito, pero el que exista ya nos dice mucho del nivel de diferenciación que va en esto, donde cualquiera nos puede vender capacidad computacional. Pero entonces surge una pregunta interesantísima, que es: ¿cómo demonios, cómo rayos es que estos proveedores logran bajar los precios tanto? Y voy a decir que hay tres motivos para ello. El primero va a ser economías de escala, el segundo el uso de commodity hardware, y el tercero, el más interesante, va a ser la agregación de demanda de distintos clientes. Dime. ¿No te falta la automatización de esta presente? Mira, voy a encajar eso dentro de economías de escala, justamente. Economías de escala, ¿a qué me refiero? Se refiere a que soy tan grande que puedo esparcir mi costo, mi escala es tan grande que mi costo por unidad cae significativamente. Y piensa en esto: si yo empiezo a ser eficiente en el manejo de mi centro de datos, yo no ocupo un sysadmin por mis 10 tarros, mis 100 tarros, sino que con el mismo software, con el concepto aquí sería infrastructure as code, yo administro mi hardware mediante líneas de código de software y logro alcanzar economías de escala impresionantes. Hay un estudio de Microsoft del 2010 de Rolf Harms, a quien tuve el gusto de conversar con él alguna vez. Ellos estiman que el costo de un centro de datos con 1000 servidores comparado a uno que tenga 100.000 servidores es en la mitad, por servidor, por unidad. Y piensen en esto: tengo expertos en seguridad, expertos en administración de sistemas, tengo un solo megacentro de datos, estos bunkers gigantescos, y ahí tengo muchos servidores. Y puedo dispersar el costo de cada servidor, el costo del búnker entre muchos más servidores, el salario de este system administrator está distribuido entre muchos más servidores, y por unidad el costo va a bajar. Y en línea con lo que comenta Roberto, esto no sería posible sin la tecnología adecuada para gestionar estos centros de datos. Y justamente para que vean la diferencia, donde una empresa pequeña con 5 o 10 servidores no va a invertir en el software para gestionar su centro de datos de una manera tan eficiente, porque no lo necesita, el costo no lo amerita. Entonces, este es uno de los puntos. El otro va a ser el uso de commodity hardware, y aquí el ejemplo lindísimo es Google. Ustedes saben que Google maneja sus centros de datos con contenedores. Ellos tienen contenedores de estos furgones llenos de servidores, y si un servidor se les quema, se dan cuenta, pero ni les importa. Cuando el 20-25% de los servidores dentro de un contenedor se queman, ellos cambian el contenedor completo. Y manejan una escala donde ellos usan hardware muy barato para ofrecer servicios. Y la principal diferencia es que ya no estamos invirtiendo en los mainframes de antes con RAID 5 y RAID 7 y triple fuente de poder y demás, porque el modelo habitual es que yo tenga un servidor, que si ese servidor se cae, mi operación se me viene al piso, y yo tengo que invertir en alta disponibilidad en ese servidor, porque tengo todos mis huevos en la misma canasta. El modelo de la nube es un tanto distinto. Para usar la nube de manera apropiada, mucha gente dice: pucha, este servidor está baratísimo. Y el consejo que les doy aquí es: aprovechen que es tan barato y tengan 5 de esos, no solo uno. Cuando uno diseña aplicaciones para la nube, la pregunta no es ¿qué pasa si el servidor se cae? Es no, ¿qué va a pasar cuando el servidor se me va a caer? Es un hecho que se va a caer, y el catchphrase es design for failure. Sepan que el servidor se va a caer, pero por el costo de 10 servidores en la nube, están pagando menos que lo que pagarían por un mainframe, y si uno de esos 10 servidores se cae, tienen 9 todavía con un load balancer bonito encima de eso, tienen 9 para mantener la operación andando, y cambia la forma en que queremos consumir los recursos computacionales. Ahora bien, cuesta más porque no estamos acostumbrados a desarrollar una aplicación distribuida que una que corra en un solo nodo que no se va a caer, y de ahí un poco viene el valor de la educación. Bueno, ¿y qué tan significativo es esto? Bueno, el no tener que usar mainframes y usar tarros que Amazon le dice a Dell: deme 10.000 servidores con estas características, ni siquiera tienen que tener botones bonitos, deme una tarjeta madre con un disco duro pegado y vámonos, con eso yo camino. El costo baja de $1.900 a unos 225, y conforme vamos creciendo a la escala, entre más capacidad computacional tenga, piensen en un mainframe, meterle más capacidad a un mainframe es carísimo, pero comprar más tarros baratos es baratísimo. Entonces crecer y operar esta infraestructura va a ser también sustancialmente más barato, y de ahí es donde vienen un poco las economías y las ventajas de costos de los proveedores, que entre más grandes son, más pueden aprovechar este tipo de asuntos. Y uno muy interesante, y aquí se voy a ir un poquito más lento, tiene que ver con la agregación de demanda de clientes. Cuando hablamos de Total Cost of Ownership,
estoy seguro aquí todos sabemos que los costos más altos en una operación de TI es el mantenimiento. 2/3 partes de nuestro presupuesto de TI se va en mantener las luces andando. Pues si nos enfocamos solo en los activos, solo en el hardware y en infraestructura, el costo más alto van a ser los servidores. Dice, ¿por qué? Bueno, yo tengo un centro de datos que me salió carísimo y con un aire acondicionado y unas baterías Liberty y demás cosas carísimas, por eso se va a amortizar a unos 10 años plazo. Mientras que el servidor como tal, por general nosotros amortizamos los activos de TI en unos 3 años plazo, 5 años plazo si somos condescendientes con el pobre servidor. Por general vamos a estar rotando servidores muy rápido y el servidor se vuelve el activo más caro. Y vean que ironía, aquí voy a hacer la analogía que para una empresa, un servidor de TI es parecido al rol que juega un avión para una aerolínea. Si el avión no se está volando, la aerolínea está perdiendo plata. Porque el avión es un activo ultra caro, que se desprecia ultra rápido, que si no se está usando se está desperdiciando, porque está perdiendo su vida útil simplemente conforme avanza el reloj. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un avión no se está volando, perdemos plata. En el mismo sentido, si un servidor no lo estamos usando, estamos perdiendo plata, ¿no? Y Oldemar traía la estadística hace un mes, que es bastante conocida. Por lo general, nosotros vamos a correr nuestros servidores a un 15-20% de utilización. ¿Y por qué? Bueno, porque a fin de mes va a venir un pico y cualquier gerente te dice, pucha, si este es el pico que yo espero a fin de mes, yo voy a invertir en TI, en infraestructura, en capacidad, para que me sobre un poquito. Porque si no me alcanza el servidor, si el servidor se me cae, me caigo yo también de mi empleo. Voy a sobreinvertir en lo que necesito para el pico, por si acaso. Y esto es una práctica muy sana y tiene todo el sentido y no hay nada malo en esto. Voy a invertir para tener algo de holgura para aguantar el pico. Pero el pico solo sucede en el cierre de caja a fin de mes. El resto del mes estamos usando el 15-20% de la capacidad. ¿Qué pasa si yo como proveedor aprovecho que los clientes solo ocupan el 15-20% y, por ejemplo, parto mi servidor en 5 pedacitos y le vendo un pedacito a cada cliente, y cuando el cliente ocupe 4, 5 veces o 10 veces esa capacidad, se la vendo igual? Empezamos a entrar en el aprovechamiento del pago por uso, donde yo ya no tengo que invertir en ese servidor mamorrete gigantesco para aguantar el pico de mi demanda. Puedo enfocarme en un servidor pequeñito que me mantenga el día a día, y cuando viene el pico en la demanda, aumento mi capacidad, algo que no podíamos hacer antes de la nube. Y aquí es donde empieza a entrar en juego la escalabilidad, pero ya vuelvo ahí. Pero el modelo multi-inquilino del proveedor permite agregar la demanda de distintos clientes, y no todos los clientes van a ocupar o van a tener su pico en el mismo momento. Y hablemos un poquito de esto. La demanda de capacidad computacional de un cliente podría ser puramente aleatoria. Esto es un desarrollador tratando de compilar y analizar y no funcionó y va de nuevo, pura aleatoriedad. Pero por lo general no sucede así. Por lo general las empresas saben cuándo van a tener un pico en su demanda. Y por ejemplo, si comparamos distintas industrias, sabemos que los que están en el área de ventas, Navidad, San Valentín, Día del Niño van a ser los días especiales. Ahí es cuando mi plataforma de e-commerce va a ocupar 10 veces la capacidad, porque si no tengo la capacidad para aguantar el tráfico entrando a mi sitio de e-commerce, son ventas perdidas y no quiero eso. Pero el resto del año ocupo mucho menos capacidad. Los que están en temas de cierres fiscales o impuestos, bueno, va a haber una época del año en la que hay que cerrar cajas, hay que cerrar el año fiscal, y aquí ocupo generar todos los reportes, el reporte anual que quiere el gerente general y la junta directiva. Bueno, ese reporte lo ocupo generar una vez al mes, una vez a la semana, no 24/7. Y podemos comparar aquí un poco industrias. También tenemos por hora del día. Si pensamos en usos horarios, por lo general vamos a ocupar más capacidad de procesamiento de 8 a 5, pero 8 a 5 sucede a distintas horas del día alrededor del mundo. Entonces, si un proveedor es grande y ofrece servicios de manera global, puede balancear las cargas dependiendo del uso horario. Y en general, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí un poquito de matemática. Esto es toda la matemática que les voy a traer, no se preocupen, y es un dibujito. Imaginemos que la distribución, la capacidad que nosotros ocupamos tiene una curva normal. Entonces por aquí está el promedio. Esto es lo que generalmente ocupamos nosotros para andar. A veces vamos a ocupar menos, a veces vamos a ocupar más. Y nosotros, si somos gerentes de información planeando la capacidad de una forma inteligente, yo voy a invertir para más del promedio para que en general siempre me alcance, pero no voy a invertir para ese extremo que nunca va a suceder porque se vuelve económicamente prohibitivo. Entonces digamos que yo voy a tener mi capacidad instalada a este nivel. Ahora,
Si mi demanda es promedio, yo voy a tener capacidad de más con respecto a la capacidad promedio, caso en el cual voy a tener capacidad ociosa. Y cuando hay picos en la demanda, si mi plataforma no la aguanta, si mi demanda está aquí hacia la derecha, lo que va a tener es una demanda insatisfecha y pierdo venta, lo cual debería ser un costo mayor que tener capacidad ociosa. Pero en general hay costos. Y si hacemos unos supuestos matemáticos por ahí donde, bueno, voy a tener n clientes con demandas que tienen estas características, el costo se va a reducir más o menos en raíz de n. ¿Qué significa eso en numeritos? Si yo estoy solo y yo tengo un cliente, yo voy a tener que lidiar con el 100% de este costo. Nadie más que yo va a lidiar con los costos de tener capacidad ociosa o de tener demanda insatisfecha. Pero si un proveedor agrega la demanda de 10 clientes distintos, en promedio el costo va a bajar un 32%. El costo nuevamente de tener capacidad ociosa o demanda insatisfecha. Conforme vamos creciendo, si llegamos a unos 10.000 clientes, el costo es ridículamente bajo, por ahí el 1%. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que el proveedor está logrando hacer es agregar la volatilidad de la demanda de los clientes y agregarle en algo que se ve muy lineal. Yo para mis investigaciones trabajo con uno de los principales proveedores. Yo decía, ¿cómo planean ustedes su capacidad? ¿Cómo lidian ustedes con esta volatilidad que todo mundo está subiendo y bajando? Y dice, pues sí, cada cliente individual sube y baja de una manera bastante errática, pero en promedio esta vaina es lineal y yo sé exactamente cuánta capacidad voy a ocupar en la próxima semana y el próximo mes, porque se vuelve muy lineal, porque conforme todos los clientes se van agregando, realmente la capacidad se vuelve algo muy fácil de predecir. Roberto. Ahí necesitas que los clientes sean realmente variables, ¿verdad? Por ejemplo, si todos los clientes pertenecen a un lugar pequeño donde todos tienen el cierre fiscal el 30 de septiembre, etcétera, se pierde esa variabilidad. Sí. Si alguien lograra poner fronteras alrededor de los datos, vas a perder la economía de escala. Es una buena manera de pegar un tiro del pie. Tenés un muy buen punto que tiene que ver. Y por ejemplo, si hubiese una nube exclusiva para nuestro país, por ejemplo, perdemos aquel concepto de usos horarios porque todos estamos en la misma zona horaria, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Por otra parte, algo muy interesante es que los Netflixes del mundo que realmente suben y bajan todo el tiempo, se cuentan con las manos, con los dedos de la mano, son muy pocos. Algo que uno observa al ver el comportamiento de los usuarios en la nube es que realmente lo están usando como si fuera un web hosting barato. Suben el servidor y no lo tocan. La escalabilidad no me importa, no la voy a aprovechar, ese es mi servidor, es lo suficientemente barato y no lo voy a tocar, con lo cual tenemos riesgos de seguridad y continuidad de negocio. Pero tenés toda la razón. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pensemos fuera de la caja. Había un mito por ahí que decía que Amazon empezó a vender servicios en la nube porque tenía la capacidad para Navidad que tenía ociosa todo el resto del año. Eso resultó no ser cierto, pero en buena teoría yo podría ofrecer una plataforma que aguanta el cierre fiscal durante el septiembre, octubre, diciembre, cuando sea que lo hagamos en el año, y el resto del año aprovecho esa capacidad y vendo los servicios de inteligencia de negocios. Y les digo, estimados clientes de inteligencia de negocios, durante el mes de cierre fiscal no van a tener servicio, pero sepan, y vendo esa capacidad ociosa el resto del año. ¿Por qué no? Es el modelo multiinclino. Yo le puedo vender mi capacidad ociosa a quien quiera, y si no se está vendiendo, piensen en un avión, vale más la pena regalar el tiquete aéreo con tal de que se monte alguien a que ese asiento vaya vacío. Yo puedo empezar a bajar precios hasta que mi capacidad se empiece a consumir. Es un muy buen punto, Roberto, gracias. Pero aquí hay una ironía lindísima. Y McKinsey en el 2009 hizo relajos cuando sacó un reporte y dice, vea, si usted corre sus servidores 24/7 en la nube, aún con los precios de Amazon, le sale más caro que tenerlo en su centro de datos. O sea, esa vaina de precios bajos no sirve para nada, fue lo que nos dijo McKinsey. Y yo leí el reporte y lo estudié con mucho detalle, los números de McKinsey estaban bien, tienen toda la razón. Y esto es un slide del reporte de McKinsey que dice que para muchas de las configuraciones de EC2, que son los servicios de Amazon, el total cost of ownership va a ser más caro en Amazon que en su propio centro de datos. Y dije, se jodió mi tesis. Esto no tiene sentido alguno. Pero dije algo importante que no sé si ustedes percibieron. Si uno corre esto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, si yo nunca pago mis servidores, ¿y cuál es el problema? Que yo estoy corriendo mis servidores a un 15-20% de utilización.
¿Qué tal si yo la mayor parte del año uso la quinta parte de la capacidad, pago por una quinta parte del precio, y solo en los picos pago por eso que necesito? Y entonces lo que el reporte McKinsey no consideró, y ahí se salvó mi tesis, es el tema de la escalabilidad. Yo no ocupo mantener mis servidores 24/7 con capacidad ociosa, así como ha sido el modelo tradicional. Y en general, lo que tenemos es un asunto donde mi demanda por capacidad computacional va a subir, va a bajar sobre el tiempo. Y en este caso la línea roja va a ser mi demanda de recursos en el tiempo, y la línea verde va a ser los recursos que yo tengo en el tiempo. Y el modelo va a ser bastante lineal. Yo tengo cierta capacidad, compro un servidor, después alguno se me quemó y pierdo capacidad. Algo así se ve en nuestra planeación de recursos. A veces me va a faltar capacidad computacional, a veces me va a sobrar, y esto tiene costos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Ignacio. Perdón. Asumamos que nuestro negocio va creciendo. Aquí, para los que son empresarios, imagínense que su nuevo negocio va creciendo. Los que están en empresas, imagínense un proyecto intradepartamental, tal vez una campaña de mercadeo en sus empresas, algo que va a ir creciendo con el tiempo, y ustedes no tienen claro cuánta capacidad computacional van a ocupar para esta nueva iniciativa. Tal vez sea una iniciativa de inteligencia de negocios, campaña de mercadeo, nuevas aventuras, nuevos proyectos que ocupan un servidor nuevo. Y asumamos que la capacidad va creciendo en el tiempo de una manera lineal, y yo voy de manera reactiva comprando. Ocupo tantos servidores, los voy a comprar. Ocupo tantos servidores, los voy a comprar. Conforme avanzamos en el tiempo, yo cuando compro un servidor lo obtengo y logro alcanzar mi demanda actual, pero siempre voy rezagado, siempre voy teniendo menos de la que necesito. Y ahora, este gráfico es un caso ideal donde cuando yo ocupo comprar la demanda, la obtengo. ¿Cuántos de ustedes dicen quiero un servidor y lo tienen al día siguiente? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por ejemplo? Nosotros decimos, quiero un servidor, y empieza. Bueno, vaya y cotice, decida usted qué tamaño de servidor ocupa, vaya, cotícelo, vaya, pida presupuesto, y si el de finanzas está en un buen día, se tomó un buen café en la mañana y está de buenas, van a aprobar el presupuesto, y unas 2 semanas después tenemos el servidor. Por ejemplo, nosotros vamos a obtener la capacidad computacional unas semanas después de que la ocupamos, y nuestra demanda insatisfecha es aún peor. Ahora, ¿cuál es el sueño de un proyecto? Que esta demanda despegue y que yo crezca de manera exponencial, que esto se vuelva viral, que mi campaña de mercadeo sea un éxito y que mi demanda crezca de manera exponencial. Bueno, el sueño del director de este proyecto, esta demanda de crecimiento exponencial, es la pesadilla del carajo que está detrás tratando de conseguir la capacidad computacional para esto. Porque la brecha entre la capacidad instalada y la demanda computacional va a ser muy grande. Y aquí es donde viene la escalabilidad, donde si yo pudiese adquirir recursos computacionales y obtenerlos en cuestión de horas, yo voy a obtener esto. Voy a lograr empatar mi demanda computacional con mis recursos computacionales. Y uno pensaría, pero puchica, yo al fin de cuentas ocupo plata para seguir comprando recursos y seguir creciendo. Pero ¿por qué es que ocupamos crecer? Porque tengo más ventas, porque tengo más visitas en mi página web. Lo mismo que me está forzando a mí a invertir en mayor capacidad es lo que me está generando el flujo de caja para invertir en ella. El costo de la demanda no satisfecha depende mucho de la industria, y eso es lo que precisamente el gap que estamos teniendo que podemos cerrar. ¿Tienes algún ejemplo en particular? Bueno, si estoy vendiendo puedo no atender a todos los clientes, van a otra empresa, Ok. Un Amazon diga, de hecho hay estudios, por ejemplo, en Amazon que dice que si la página web tarda unos milisegundos más en cargar, las ventas de Amazon caen. Así de sensible es el asunto. Bueno, ¿qué tal si viene Navidad y yo ¿cómo adivinar cuánta capacidad ocupo para fin de año en algo tan grande como Amazon? ¿Cómo calculo yo cuánta gente va a visitar mi página para jugar el nuevo a la aplicación Flash de mi promoción de mercadeo y demás cuestiones? ¿Cómo lo estimamos? No podemos, pero ya no necesitamos hacer. Y ahí es donde está la belleza de este modelo. Y lo cual me enamoró a mí, por lo cual le he dedicado tanto tiempo. Pero bueno, si el modelo económico es tan atractivo, yo cuando iniciaba mis estudios decía, puchca, dejen de construir centros de datos, vámonos todos a la nube ya. Pero nada que despegue el asunto, nada que despegue el asunto. Y me empecé a preguntar muchísimo por qué es que los clientes no están llegando a la nube. Y esto fue algo que yo estudié en cierta medida allá en Estados Unidos, y por eso me emocionó tanto cuando Roberto me hizo el ofrecimiento y me dice, mira,
ayúdame que lancemos una encuesta para ver cómo estamos en Costa Rica. Y aquí quiero jugar a adivina adivinador. ¿Cuánta gente o qué proporción de la gente creen ustedes que en Costa Rica está usando servicios en la nube? Vamos a hacerlo como modelo de subasta. ¿Quiénes dicen más del 10%? Aquí, voy a poner aquí para ver. ¿Quiénes dicen más del 10%? ¿Software como servicio, plataforma? O Cualquiera. O sea, software as a service, platform as a service o infrastructure as a service. La nube en cualquiera de sus formas, colores y sabores. Hemos hablado que la nube viene desde temas como Google Apps y Dropbox en software as a service, hasta la infraestructura de Amazon, Rackspace o proveedores locales también que ofrecen servicios en la nube, por cualquiera de sus sabores. Entonces, vamos de nuevo, más del 10% en Costa Rica. Bueno, para ser específico, en las 174 empresas que muy gentilmente llenaron nuestra encuesta, que más adelante les voy a decir de qué sectores vienen. Si eso es la muestra que tenemos, sí. Si es cierto, no son 1000 encuestados, es suficiente para empezar a pintar un dibujo bien interesante y que vale la pena discutir en particular en este foro, y eso es lo bonito. Bueno, entonces, cualquier sector, cualquier sabor de la nube, más del 10%. O sea, los que no dicen más del 10% porque es menos del 10%. Que nadie está usando esto. Bueno, mucho más es más del 10, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, más del 30, más del 10 es de 10 a 100, ¿no? Ok, entonces más del 10. Ok, ya nos vamos entendiendo, tal vez no me estaba logrando explicar bien. Entonces más del 10 es casi nadie o todos. Más del 30, pero levanten la mano sin miedo, ya tomaron café, ¿verdad? Más del 30, más del 50, más de la mitad de la gente en Costa Rica está usando la nube. Ya hemos empezado a tener escépticos, ¿no? Sí, empresas. Bueno, hola, 164 miembros de que llenaron la encuesta. En la encuesta, que estamos por encima del 50%, solo como 10 de cuántas personas tenemos aquí, 40, 50. O sea, el 25% opina que más de la mitad lo están usando. Bastante escépticos. Ahora, les voy a ser franco, yo esperaba algo parecido. Yo esperaba algo por ahí 30, 40. Me asusté cuando vi este número. 68%. Esto no tiene sentido alguno. Más cuando hace un mes Oldemar nos habló que en Centroamérica esto anda por ahí el 12%. Entonces, hijo de puña, Roberto, hicimos una encuesta mal, le dije yo a Roberto. Algo hicimos mal, yo creo que estaba al revés el botón de sí, ¿no? Porque al revés tendría sentido, ¿no? Que sea un 30%, al revés 32%. Pero no, yo fui y revisé y si el sí y el no estaban bien, así es la cosa. O tal vez que como acabamos de hablar de la nube aquí, a todo el mundo le dio pena decir que no y todo el mundo dijo que sí. No sabemos, pero bueno, empecemos a meternos en los datos de esta encuesta para entender qué representa este número. Y confirmando un poco mi sospecha, y por aquí, Ignacio, viene tu pregunta sobre software as a service o no, y pues sí, entre los que dijeron que sí usan la nube, software as a service, lo cual va a incluir todo desde Google Apps, Salesforce, Dropbox o Box.com, demás servicios, es lo más popular. Y para mí esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de usar. Hay quienes llegan a decir que Facebook es la nube, caso en el cual el 99.9% del país usa la nube. Yo prefiero decir que Facebook no es la nube, pero pues si nos ponemos a ver que usar algo como Gmail ya es usar la nube, bajo esta definición, pues sí, casi que todos están usando la nube. Y los demás servicios son un poco más impopulares, lo cual empieza a tener sentido porque, por ejemplo, empezar a lanzar servidores Linux y configurarlos, administrarlos es algo que requiere mucho más esfuerzo. Entonces tiene sentido que menos gente se haya atrevido a hacer esto. Pero si empezamos a desglosar un poco, bueno, software as a service, ¿pero qué están usando? ¿Están usando solo software as a service o software as a service y algo más? Los porcentajes del 68. Sí, de los que lo usan, de las que lo usan, ¿qué están usando? Y este siguiente gráfico lo que hace es abre un poco más la perspectiva. Esto es de los que lo usan, ¿qué combinación de los tres tipos de servicios están usando? Y por ejemplo, de aquel 85% que está usando software as a service, un 45% solo está usando software as a service. Son 45%, como la mitad de los que dijeron que sí, solo están usando temas como correo electrónico, aplicaciones de oficina. Ahí entran Google Docs o Office 365 y demás servicios, y eso es todo lo que están usando. Entonces, está bien, esto empieza a tener más sentido.
noten que la otra mitad empieza a combinar software service con infrastructure, platform, por ahí. Y solo un 10%, una minoría, solo está usando servidores en la nube, posiblemente Amazon o algún otro proveedor que venda carros en la nube. Es una gran minoría. Entonces incluso este 46% es un tanto optimista, en el sentido que muy pocos están dedicados solo al negocio de usar infraestructura en la nube. Entonces, si quisiéramos ser un poco más escépticos en nuestros números y decir, bueno, saquemos software as a service, por un breve instante digamos que software as a service no es la nube, sino que son aplicaciones web comunes y silvestres que son bastante fáciles de usar. Si sacamos y solo consideramos aquellos que usan platform as a service, que están desplegando aplicaciones en la web o que están levantando servidores en la nube, entonces la proporción cae a un 38%, que ya está un poco más en línea con lo que observamos a nivel mundial, y que no es sorprendente un poco que a la vez, dicho sea de paso, es un número más bajo, probablemente en línea con las encuestas mundiales, lo cual quiere decir que no vamos tan atrás como creíamos que íbamos, al menos con base en la muestra pequeña que tuvimos para este análisis de acá. Dime. No es bastante posible que los que no están en la nube no contestaran. Ese riesgo siempre existe, y en particular ahorita voy a hacer un análisis por sectores donde evidentemente las empresas de TI como tal deberían estar más anuentes a este tipo de servicios, y vamos a analizar los demás que no son TI y empezar a jugar un poco con esto, porque pues sí, da un poco de pena decir que no, en especial si les acaban de dar una charla aquí que dicen que todos deberían estar usando la nube, ¿no? Pero acepto el impedimento, la limitación de la encuesta. Aún así vamos a ver que hay historias bonitas que contar dentro de los que respondieron, en particular cuando preguntemos qué fue lo que les costó para empezar a usarla, y le damos un poco de color. Dicho sea de paso, entre los que no la están usando, solo el 37% dijo que la planeaban usar en el transcurso de un año. Entonces el número no va a crecer muchísimo, al menos con base en nuestra encuesta. Ojalá podamos seguir educando a la comunidad y empezar a aprovechar más el valor económico de esta nube. Bueno, y empecemos a hablar ahora sobre qué están haciendo las empresas en la nube. Y aquí no es de sorprender que correo electrónico salió como el gran ganador. La mayor parte de los que dicen estoy usando la nube, lo que están haciendo es correo electrónico, con lo cual le quita un poco de gracia a la historia y nos invita a pensar en aquel número del 38% en lugar del número del 68% inicial. Temas como respaldos son también muy populares. Para mí una página web informativa, para mí esto es sinónimo de decir esto es web hosting común y silvestre tradicional. Esto es, levanté un servidor en la nube que me sale baratísimo, o estoy usando Google Sites o alguna otra cosa que me sale baratísimo, y estoy usando eso en lugar de pagar un servicio de colocation de mi web hosting. No es tan entretenido como sí podría ser, por ejemplo, una plataforma de e-commerce, donde si yo en mi plataforma de e-commerce tengo una demanda incierta, yo no sé qué capacidad necesito yo para aguantar las ventas, y la incertidumbre de mi capacidad computacional viene desde mis visitas, no desde lo que yo esté haciendo a lo interno. Y sin embargo, solo un 35% de los que dicen usar la nube la están usando para plataformas de e-commerce, lo cual termina representando un 24% del total, lo cual quiere decir que realmente muy pocos en el país están usando la nube, realmente pensando en el tema de escalabilidad y lograr lidiar con atar el uso de mi capacidad computacional con requerimientos volátiles o inciertos de uso de la infraestructura. Por aquí teníamos Business Intelligence, también bastante bajo, y otros respondieron que usan aplicaciones de Adobe y otras por ahí, pero sin duda lo más popular es el Software as a Service, en particular orientado a, para mí seguro cuando dicen respaldos, aquí nos faltó un poco de perspicacia en la encuesta en preguntar si esto es recuperación de desastres y respaldo de servidores, o que estoy usando Dropbox. Yo sospecho que es lo segundo. Me encantaría pensar que lo primero, sospecho que es lo segundo. Bueno, estas son las aplicaciones más populares. En términos de por qué fuimos a la nube, cuáles son los beneficios que esperamos en la nube. ¿Cómo es de tiempo? Sé que empecé tarde. Ya se me acabó el tiempo. Voy a acelerar un poquito para no retrasarlos mucho. La mayor parte opina que quieren mejorar la calidad de los servicios, con lo cual para mí esto me da una orientación al cliente, lo cual es bueno. Reducción de costos es buenísimo. Aquí no hay mayores sorpresas. Me llamó la atención, estas son dos opciones que no estaban en la encuesta.
para que algunos ingresaron en el rubro de otros. Algunos dijeron que querían mayor acceso a información, lo cual es uno, sí, esto nos faltó en la encuesta, lo acepto, es uno de los claves. Pero vean qué interesante algunos se fueron a la nube para tener mejor seguridad y privacidad, lo cual contrasta radicalmente con aquella percepción que la nube es insegura y que no es confiable. Y de hecho es una de las barreras que hay por ahí. Quiero señalar un poquito el converso de lo que acaba de decir, que por favor. El hecho que muy pocas personas señalaron eso significa de que persiste esa idea de que si no tengo los datos aquí bajo mi escritorio es menos seguro porque no puedo controlar, y todo eso es falaz. Usted dijo antes, ¿verdad? ¿Quién va a poder competir con la gente de seguridad de Google y Amazon? Y es más, uno esperaría que con el pasar del tiempo parte de la educación del sector de TI es que ese último se dispare, que precisamente porque van a ser más seguros es que deberían irse para allá. Pero sí es interesante que alguien lo haya mencionado. Sí, me parece. ¿Quieres esconder un documento o dónde lo vas a esconder? Lo escondes en la nube, un usuario que nadie sabe, un paso que nadie sabe, y se te olvida el paso, pero no va a encontrar nadie. Sí. Mira, disculpa, ¿tu nombre, perdón? Teo. A mí lo que me sorprendió, Teo, no es el que aparezca, y que si muy poquito lo mencionaron es porque la mayoría opina lo contrario. Es que la pregunta era ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que usted espera alcanzar, ganar con la nube? Y dicen, espero ganar seguridad. Yo fui uno de los que contestó eso. Pero me interesaría saber cuántos otros hicieron eso, por eso me llama mucho la atención. Muy pocos. Uno piensa que no es Sí, ve que, bueno, aquí la franja anaranjada son los que dijeron que sí, la franja no son los que no la usan. Bueno, yo lo llamo futuros usuarios, yo soy optimista. Todos los que dijeron que no la usan, yo los llamo futuros usuarios. Ahorita vamos a ver un poco que la nube es para todos, no es para todos, pero sí es para todos. Ya casi converso sobre eso. Pero entonces los futuros usuarios, algunos también opinaron temas de mejor privacidad, mejor control sobre información, mejor seguridad. Y de hecho yo estoy muy de acuerdo. Parte de lo que yo enseño a mis alumnos en INCA es eso de que ustedes lo pueden resguardar más seguro. ¿Quién sabe más de seguridad? ¿Ustedes que contrataron a Juan Pérez en su empresa, que es un recién graduado, o un Google que tiene 150 arquitectos de lo mejor en el mundo, todos dedicados al tema de seguridad? Pregúntense. Pero, volviendo a tu punto, no le pagué a Teo para que me ayudara a llegar a la siguiente diapositiva. Hablemos sobre los retos, que son un poco más interesante. ¿Cuáles son los principales retos? En términos de beneficios, y aquí, Robert, termina con lo que vos dijiste de que a la gente le va a decir pena que no. Cuando preguntamos, ¿ya alcanzó los beneficios? Todos dijeron sí o todavía no. Nadie dijo que no. O sea, nadie de los que ha ido a la nube dijo, mira, no me sirvió este asunto. Tal vez por pena, ojalá que esa sea la realidad. Por la mayor parte dice que sí, que los beneficios esperados han sido alcanzados. Y hablemos sobre retos. Este para mí es la parte más interesante de la encuesta. ¿Perdón? Perdón, bueno, voy guiando yo. Sí se ve. Pon eso. Roberto. Bueno, el primero, Roberto, es falta de capacitación, lo cual para mí es muy interesante, que de hecho de eso se trató mi tesis, del rol que juega el conocimiento del usuario en poder usar la nube. Una cosa es que yo sepa que la nube es escalable, otra cosa es que yo pueda implementar esa escalabilidad. Yo hablaba con proveedores de infraestructura y dicen que los clientes llegan esperando que los servidores que levantaron escalen automáticamente. Que solo porque levanté el servidor, ya el servidor va a incrementar y bajar su capacidad. Y hay mucho trabajo que se requiere para eso, con lo cual falta capacitación, y esto es el principal motivo tanto entre los que ya lo usan como entre los que no han empezado a usarla aún. El tema de conocimiento se vuelve muy importante. Y el segundo, en línea con las 200 encuestas que hay allá afuera, seguridad. Y aquí para mí la ironía es que seguridad es un tema de entender mejor para qué puedo usar la nube. La reciente edición de IT Now tiene toda una sección sobre seguridad en la nube y confidencialidad de datos. Y por ejemplo muchos dicen, no, es que yo no puedo subir la información de mis clientes a la nube. Y yo les pregunto, bueno, ¿y para qué ocupas el nombre de tus clientes en la nube? Si vos, por ejemplo, una entidad bancaria, que los de finanzas son los más paranoicos con este asunto, me disculpo si algunos de finanzas por acá, pero dicen, yo no puedo tener la información de mis clientes bancarios en la nube. Mira, tenés toda la razón.
Pero para hacer un análisis de crédito, ¿qué ocupas? Ocupas algún número único que te permita a vos identificar al cliente, que no tiene por qué ser el número de cédula, puede ser cualquier otro número, y no ocupas tener ahí los saldos de cuentas o los gastos de tarjeta de crédito. Puedes agarrarlos, sacar la raíz cuadrada, multiplicarlos por 8, enmascarar tus datos, que a fin de cuentas los modelos estadísticos van a poder revertir los cambios que uno hace, y aún sin cifrar los datos y subirlos sin encriptarlos, lo cual es algo que no se debería hacer. Pero aún si alguien se roba esos datos, se roba una base de datos con números que no sabe qué significa. Uno podría hacer análisis crediticio de clientes confidenciales con datos que si los roban, nadie sabe cómo interpretarlos. Entonces, si nosotros empezamos a pensar, bueno, yo no ocupo subir todas mis bases de datos, solo ocupo una porción de los datos para hacer el análisis que quiero hacer, entonces yo puede que empiece a confiar un poco más en la nube. Tal vez yo diga, bueno, es que yo no puedo subir todos mis documentos a Dropbox. Bueno, pero subir los que vos ocupás para el trabajo colaborativo, no subas tus estados de cuenta financieros y demás cosas a la nube, que si vos querés que no te los roben del internet, no los pongas en el internet. Es como cuando uno educa a los adolescentes que poner en Facebook. Bueno, empresas, no pongan todos los huevos allá arriba. Sí, pero le roban el laptop del cargo y si yo entonces... Bueno, ahí hablaríamos el rol del gerente TI en tener sistemas, contraseñas y demás. No, me refiero que muchas veces hay una falsa sensación de seguridad porque tengan cosas uno, a veces no están ciertas. Es como la clásica historia, todo está protegido con contraseñas y la contraseña está escrita en el post-it que pegué en el monitor. Clásico. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con estos dos puntos iniciales? Esto tiene que ver con educación. Falta de capacitación se traduce directamente en capacitación, y seguridad es algo que los proveedores se podrían dedicar a enseñarle a los potenciales clientes. Y aquí es donde hay una gran oportunidad de paso. El siguiente rubro, Roberto, ahí dice ausencia de un proveedor local. Este es el siguiente motivo por el cual los que lograron llegar a la nube dicen, esto es lo que más me costó sobrellevar para poder empezar a usar la nube, la falta de un proveedor local. Y aquí, todos los que están en negocios de consultoría o de servicios de TI, para mí esta es la gran oportunidad, también para mí, pues estoy dedicado a esto, donde el no tener a alguien que me explique, alguien que me ofrezca el servicio a nivel local, alguien a quien gritarle, con el cual firmar un SLA a nivel local, ese contacto es algo que aún nos falta a nosotros en términos de cultura, y esto viene desde la época en que nos daba miedo comprar libros por Amazon, porque no, yo no le voy a dar mi número de tarjeta de crédito a alguien que está allá afuera, por ejemplo. Y ahora lo hacemos como pan nuestro cada día. Yo creo que en algún futuro las empresas van a empezar a ir a acceder a proveedores afuera, pero entre tanto, la falta de un proveedor local es una gran oportunidad para los proveedores costarricenses. Bueno, ayudémosle a las empresas costarricenses a empezar a usar la nube, ya sea con mi centro de datos local aquí en Costa Rica, si ya implementé servicios en la nube, o puedo tener una empresa de consultoría donde yo le ayudo a empresas a ir a Rackspace, a Google o a Amazon. Y allá afuera hay una gran oportunidad. Hace un mes también hablábamos del rol de... ¿Roberto? Pero esos datos le dicen a los enemigos del progreso que con solo jugar un poquito más el FOD, ¿verdad? Van a alargar el modelo viejo de negocios por años, ¿verdad? Métele miedo a la gente. Esos tres puntos ahí pueden alargar la adopción de la nube una década. Claro. Mi esperanza es que la primera mitad de esta presentación, que dice económicamente todos debemos ir a la nube, sobrelleve. Si yo vivo de la gente que no está en la nube, si yo vivo del vender Starbucks, si yo vivo de vender licencias, si yo vivo del modelo viejo de computación, lo último que yo quiero es que se vayan todos en bandada para la nube. Bueno, para muestra un botón, y espero que no hayan proveedores de Oracle por ahí, si no hay me disculpo, pero la cita que me decidió brincar es Larry Ellison en el 2009 diciendo, esto es una estupidez, ¿cuándo va a parar esta porquería? Esto es pura hablada, esto no tiene sentido alguno. Y 2 años más tarde Amazon se vuelve Oracle se vuelve los pioneros en la nube también, pero racionalmente uno empieza a defender su campo, ¿no? Lo que cualquier ente económicamente racional haría, defender su negocio, y pues tiene mucho sentido. Empecemos a hacer que las cosas cambien. También está en aprovechar las oportunidades. Darse cuenta que vamos para allá, es inevitable, ganémosle a la curva, ¿no? No dejemos que nos pasen por encima, movamos nosotros primero.
sería la esperanza. Y noten que interesantemente, temas que hablamos la vez pasada sobre territorialidad de los datos y regulaciones salieron como temas importantes, pero no los más críticos, que es que posiblemente también con educación podamos sobrellevarlos. Y esto es lo que nos habla de las barreras. Con educación y legislación también, porque a veces también hay limitaciones legales. Y que casi siempre la parte legal va mucho más atrás del avance de la tecnología. No, casi siempre no, siempre va mucho más atrás la legislación que la tecnología. De hecho, en algún principio, incluso algo tan común hoy en día como lo que son transacciones de comercio electrónico en la nube, y ahí todos los que han hecho esto han escuchado de PCI, las regulaciones para manejo de tarjetas de crédito, y dicen, no, en la nube no se puede hacer. Y ahí lo que se conversaba en la industria es, no es que la regulación dice que no se puede hacer en la nube, es que la regulación se escribió antes de que la nube existiera. Entonces, démosle tiempo a los abogados, ya llegarán, porque económicamente no tiene sentido seguir amarrándonos por papeles que se escribieron cuando esta tecnología, cuando este modelo aún no existía. Entonces, yo tengo la esperanza de poder convencer a abogados en este proceso. Y sí, aquí en Costa Rica tenemos legislación, en el artículo de IT Now, que lo encontré muy interesante, tenemos 3 años pegados con poder definir qué es cibercrimen en este país. Todavía no se pena. Tiene 3 años de estar eso estancado en la Asamblea Legislativa. No, que a mí me parece que no hay otras cosas, el tema de tener una estrategia para salir o para cambiar de plataforma, porque a mí me acaba de pasar en una licitación con gobierno que tenía un servicio con toda su información en la nube, terminar el contrato. Y ahora, cuando llega el momento, en realidad no quedó claro qué es lo que tenía que Entonces, hacer. toma en cuenta eso. La misma gente que trabajamos en TI, el miedo que hay a ver como la nube, o sea, si nos pasamos a la nube, me va a quedar sin trabajo porque ¿qué vamos a hacer ahora? Y todo el apoyo de pasarse, de migrar, la estrategia, todo eso nace de la misma gente de TI. Entonces, si yo voy a hacer algo que creo que me va a quitar el trabajo, no le voy a dar el impulso que se merece. Por supuesto. Entonces, sería interesante un tema aparte de ser, ¿qué va a hacer ahora la gente de TI? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. ¿Verdad? Gracias también. Ok. Solo decía que conforme se evolucione, conforme se vaya pensando. ¿Puedes hablar más duro? Creo que acá no te escuchan. Había un micrófono para... Ahora que me acuerdo. Gracias. Ahí sí me escucho, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Fabián. Ahí. Gracias, Germán. La consulta mía era, más que consulta, y viene relacionado con el tema que me está planteando el compañero. Eso se indicaba que conforme se evolucione, se debería ir pasando también, o sea, se debería ir evolucionando a pasarse a la nube, ¿verdad? No desechar lo que está hecho, ¿verdad? O lo que se ha estado haciendo por pasarse a la nube y migrar. Pero sin embargo, en el caso, digamos, yo tengo un ejemplo concreto, digamos, yo trabajo con lo que son plataformas de sistemas de información geográfica. Y son plataformas, digamos, que requieren de toda una aplicación, de una inversión amplia, digamos, en equipos y en software, en licenciamiento, para poder hacer un montón de cosas. Resulta que ahora, con la aplicación las aplicaciones que hay en la nube, nos resulta sumamente sencillo poder subir nuestros datos a la nube y utilizar una gran cantidad de servicios que están ahí. O sea, no hemos podido evolucionar, ¿verdad?, para poder hacerlo. Más bien, la nube ha evolucionado tanto que nos ha enviado ahí a hacer las cosas que no podíamos hacer con lo que teníamos. Entonces, la consulta está más orientada a cuánto debemos esperar, o sea, ¿qué tenemos, dónde están, cuáles son las claves específicas para poder decir, no, yo necesito pasar lo que tengo y toda mi estructura, digamos, de Oracle, las databases y todo, de tenerlas aquí localmente a pasarlas a la nube? ¿Qué características deben haber para poder hacerlo? Mira, opa. ¿Ya? Ahora, sigo durísimo. ¿Verdad? Pero ya. Mira, el cuánto esperar es una pregunta muy incierta y aquí la respuesta a negocios es depende. Y va a depender de infinidad de factores que solo vos conocerás, que son muy particulares a tu organización. La tecnología está ahí,
como en toda la tecnología va evolucionando, y por evolucionando me refiero a que cuando empezó esto eran servicios muy básicos. Estoy seguro que en el ambiente de GIS, por ejemplo, las funcionalidades disponibles hoy son mucho mejores que las que habían hace 4 años. Y lo mismo está pasando con muchos de los servicios en la nube, donde antes solo era el servidor, ahora es el servidor con backups automáticos o con el servidor con herramientas de monitoreo automáticas. Eso no existía cuando la nube comenzó. Poco a poco la tecnología va evolucionando, y en parte de la evolución, y aquí voy con Álvaro, tenés toda la razón, deberías estar preocupado. Pero preocupado no porque vayas a perder tu empleo, sino porque vos, así como los proveedores tradicionales de infraestructura de TI, por ejemplo, dicen, mira, yo ya sé que voy a empezar a vender menos tarros, tengo que empezar a vender servicios. De la misma forma, el personal de TI va a decir, bueno, ya yo tal vez no voy a ser el System Administrator de mi centro de datos local, pero ¿qué tal si yo... ¿Qué tal si yo soy el administrador de sistemas de la arquitectura que estamos desplegando en la nube, por ejemplo? ¿O qué tal si yo soy el que trabaja de tú a tú con el proveedor de servicios en la nube local, y yo entiendo su arquitectura, y yo soy el que empieza a proponerle al gerente de finanzas cómo es que deberíamos escalar nuestra capacidad y ahorrar costos, y hasta te van a pagar más por el costo que le estás ahorrando a la empresa al ayudar a la empresa en esta migración? Pasa mucho que si la gente de TI no se despabila, no se despierta, los clientes no van a pedir los usuarios no van a pedir permiso. Y el caso clásico de el gerente de mercadeo que con su caja chica, su tarjeta de crédito, empezó a usar el CRM Salesforce porque era mucho más rápido abrir una cuenta de Salesforce, y con 5 licencias paga menos por mes de lo que le costaría un servidor a un año plazo, y no tuvo que pedirle permiso a nadie. Eso está sucediendo, son historias de la vida real. O incluso uno pensaría, bueno, pero eso es solo para Software as a Service, no para Infrastructure as a Service. Pero piensen en esto, la gente que está graduando Ignacio sale de la universidad sabiendo cómo levantar servidores en Amazon, cómo levantar servidores en Google Compute Engine. A nada le cuesta a un gerente de área contratar un par de pasantes que Nacho acaba de graduar, contratarlos que desarrollen la aplicación sobre Amazon, y nunca hubo que pedirle permiso al CIO. Entonces, ¿qué opción tiene el CIO? Bueno, o deja que esto pase y que eventualmente después sí, perdás el trabajo, o empezás, ¿por qué no?, a educar a los usuarios. Voy a decir a tus usuarios, yo sé que la nube nos sirve más, pero déjame ayudarte a llegar ahí, déjame ayudarte a llegar de una forma en que gestionemos bien nuestras contraseñas para no poner en riesgo la integridad de nuestros datos, porque lo último que quiero yo es que vos empezás a trabajar en Dropbox con datos que no deberían estar allá afuera y que deberían adherirse a nuestras políticas de seguridad. Pero está en la gente de TI el despabilarse y a facilitar la migración, facilitar el proceso de adopción, porque si no, los fundamentos económicos están ahí, te van a pasar por detrás y no te vas a dar cuenta. Pero está en vos. Está en vos el educarte y el convertirte en el educador de la empresa, y no al que luego le cuentan qué es lo que las empresas estaban haciendo por debajo del radar. Pero son casos clásicos que están sucediendo día a día, en particular porque todo lo que está saliendo de las universidades crecieron, aprendieron a usar esto como parte de sus estudios. Miren que los proyectos van a ser lindísimos, que uno levanta 10 servidores para la tarea programada, y antes la computadora de la laptop no aguantaba ni compilaba el asunto. Ha de ser lindísimo estudiar hoy en día con toda esta tecnología disponible. Dos cosas. Una es, para realizar las sugerencias, ahí la conferencia de Garner muy buena, y decía que uno de el motivador, en muchos casos, para los usuarios es que ante las trabas de TI se cansan y salen y hacen las cosas y ahora las pueden hacer. Claro. Entonces el reto es ajustar. La otra es sobre el tema de la regulación. No sé si salió a la respuesta, pero me acaba de... Esta de aquí es rigidez de la regulación. Ayer entró el Ministerio Financiero y me dijo, tenemos que aplicar la reflexión en la fuente a algunos de los servicios que estamos contratando, precisamente los servicios de la nube. Yo le dije, no, todos son servicios, y me dice, no, hay unas cosas, el IAS, el DAS, no sé qué, voy a estoy investigando porque tengo la alerta de la tecnología. No sé si es un tema que yo quedé ayer preocupada porque si yo estoy contratando infraestructura para probar un servicio y cuando me la reflexión de la fuente, es un costo muy grande. No sé si la gente de funcional ya, no sé si es un tema que salió. Mira, parece una pregunta muy propia de un gerente de finanzas. Yo le preguntaría, mira, ¿lo vamos a usar sí o sí? ¿Cómo crees que lo manejemos? Que de hecho, por ejemplo, la ironía con un servicio de estos, que los contadores deberían estar felicísimos
de que la gente empiece a usar la nube, porque como todo se paga por uso, aquello de contabilidad de costos y ver cómo repartimos el costo del mainframe entre las distintas áreas, bueno, cambiemos eso, ahora que cada área levante los servidores y pague por los servidores que necesita. Y hay mucho software ya que permite que vos crees usuarios, por ejemplo, uno a Amazon y uno crea una especie de dominio, para pensar en términos de Microsoft, un dominio para usuarios y cuentas de Amazon, y cada quien, cada área funcional levanta los servidores en Amazon, pero todos regulados bajo el esquema establecido por Álvaro y los demás gerentes de TI, donde ellos configuran cómo es que la empresa va a ir y empezar a usar servicios en la nube, y a la vez están integrados con temas de contabilidad de costos y otras cuestiones por ahí. Tiene un impacto en el fisco, ¿verdad? Porque por ahí todo el vez de un tarro le cae el impuesto de ventas. Y en vez de vender el tarro por las, estás bailando de las medidas del impuesto de ventas, ¿verdad? Se va a armar tan alto. Lindísimo. Lindísimo. O sea, nuevamente, para mí, todos los argumentos económicos todos están a favor, pero hay mucha tela que cortar aún relacionada a educación, seguridad, estrategias, y ahí es donde se pone interesante. Es un caso de una ruptura de un monopolio, y esto va a tener implicaciones de básico alcance, ¿verdad? Sí. Y los monopolios por real no se pueden para morir, para siempre pelear de vuelta. Naturalmente. Yo espero, vos vas a caminar conmigo saliendo de aquí. Estoy metiendo más de un broncón ahorita. ¿Perdón? Mira, tengo la misma opinión de Windows Azure que la que tengo de Amazon Web Services, que la que tengo de Google Compute Engine. Yo soy un académico que quiere entender la industria, yo no vendo ninguno de ellos. Por eso me voy a abstener de dar opinión específica sobre Azure. Te puedo decir que han crecido muchísimo, en el sentido de que empezaron muy lento, pero ya empiezan a alcanzar la curva. Tal vez empezaron subestimando lo que la nube iba a llegar a ser, y después empezaron a invertir, y creo que es un servicio competitivo, pero hasta ahí va a llegar mi opinión. No lo voy a poner en mejor o peor que algún otro. Vamos a ver si logramos terminar este cuento. Ya es un poco tarde. Lo que les voy a mostrar ahora es un poco las distintas características de las empresas que llenaron la encuesta y cómo está la adopción en cada una de estas dimensiones. Uno es el tamaño de la empresa. Y aquí, por lo general, la computación en la nube como una innovación disruptiva empieza por satisfacer bueno, si no lo han leído lo deberían leer, pero el concepto viene del libro de Clayton Christensen, Innovator's Dilemma. Una innovación disruptiva es aquella que comienza por satisfacer las necesidades de los clientes que menos requerimientos tienen. En este sentido, pensemos en Google Docs. Google Docs es una pulga en términos de funcionalidad comparado a lo que es Microsoft Word, pero hace lo que la mayor parte de la gente, la mayor parte de los mortales ocupamos hacer, que es generar un documento de texto. ERPs en línea hacen mucho menos que lo que hace un ERP establecido como un SAP, pero funciona para muchas de las empresas, y en general van a ser las empresas pequeñas las que cuando empiezan a balancear el costo-beneficio de ir a estas arquitecturas van a irse primero, y las empresas grandes, en este caso solo lo vemos con las de más de 500. Por cierto, la línea azul va a representar cuántos dentro de este sector, dentro de este tamaño de empresas dijeron que sí están usando la nube, y las franjas anaranjadas les dan una idea de la distribución de qué tipo de empresas encontramos en la muestra. Vemos que la mayor parte de las empresas son pymes con de 2 a 50 colaboradores, y había unas 37 que tienen más de 500, y en estas 37 es donde la adopción fue más lenta, y esto realmente no es para asustarse o preocuparse, tiene mucho sentido. Son estas empresas grandes las que ya invirtieron en su centro de datos y ya lo tienen ahí, y no lo van a votar solo porque la nube ya existe, lo van a seguir usando, y eventualmente vamos a ver que esta curva se empieza a nivelar y debería ser un poco más homogéneo, pero lo mismo va a suceder con la siguiente ola de tecnología, donde van a ser los pequeños los primeros que empiezan a irse a esto. En términos de sectores, y aquí sí me disculpo Roberto, son realmente pequeños porque son muchos datos, voy a resumir de la siguiente manera. La primera son TICs, las empresas de TI, después venían medios de comunicación, servicios, agroindustria, manufactura, otros. La mayor parte de la gente marcó otros, pero no tenemos información sobre qué será ese otro. Y por aquí tenemos el gobierno de instituciones públicas con el menor nivel de adopción. Vemos que la adopción viene de manera decreciente en estos sectores, pero llama la atención entonces que en la parte de TI es donde o más la usamos o más pena nos da decir que no. Una de las dos, por aquí es donde tenemos un 92% de adopción,
Y quiero comparar un poco TICS versus el resto y qué es lo que está sucediendo, porque recordemos que nuestro argumento es que es la falta de educación uno de los principales motivos por los que no estamos usando la nube. Y en buena teoría, serían las empresas en el área de TI las que mejor preparadas están para usar estas tecnologías. Y si comparamos el tipo de servicio que están usando, aquí la franja gris son las TICs y la franja anaranjada son todas las otras empresas, nos damos cuenta que en la parte fácil, en usar software as a service, realmente son iguales. No hay, la diferencia entre los dos proporción de adopción no es estadísticamente significativa, son iguales. Usar Google Docs es fácil para todo el mundo. Pero si nos vamos a los otros tipos de servicios, a plataforma como servicio o a infraestructura en la nube, ahí sí hay una diferencia más marcada que es estadísticamente significativa, donde las empresas del sector de TICs lo están usando más que el resto en general, lo cual va en línea con que hay un tema de conocimiento jugando un rol interesante por acá. Ahora, este gráfico es un poco engañoso, lo muestro por completitud, por decir que lo mostré, pero contradice un poco lo que les acabo de decir en el sentido de que las empresas con más colaboradores en el área de TI, ya sean colaboradores propios o contratistas, son las que tienden a usar menos la nube. Aquí el eje horizontal es tengo menos 10 colaboradores de TI hasta tengo más de 80, y es claro cómo las empresas que más personal de TI tienen lo usan menos. Sin embargo, y aquí viene un poco la estadística, estos números son muy pequeños como para lograr realmente pintar una historia completa, por lo cual yo desestimo este gráfico, pero se los pongo porque como muchos de ustedes respondieron estas preguntas, saben que esa información estaba ahí, y se los muestro. En general, diríamos que esto es homogéneo, porque las diferencias no son estadísticamente significativas, porque las muestras para el tamaño o el número de colaboradores de TI en cada empresa son muy pequeñas para lograr decir algo al respecto. Pero si usaras una medida de densidad, que es la proporción de personal de TI versus número de empleados de la empresa, tal vez podrías hacer una correlación con la otra gráfica. Tenés toda la razón, sin embargo tenemos muy pocos datos. Lo consideré de hecho, pero los rangos que tenemos en términos de colaboradores son muy amplios, muy dispersos, como sería como tratar de realmente sacarse de la manga un resultado que posiblemente no esté ahí. Prefiero no inventarme números y mostrarles lo que viene directamente de la encuesta. Cuando lancemos la siguiente versión de la encuesta, encuestamos a más y hacemos cosas más bonitas. Y bueno, con eso nuevamente me disculpo por el atraso comenzando y posiblemente estoy seguro que duré más de una hora hablando, gracias a sus muy buenas preguntas. Les agradezco muchísimo su tiempo, les ofrezco mi información de contacto para cualquier consulta. No sé si tenemos más consultas, perdona. Sí, en realidad con esto último yo creo que también tiene que ver un factor gracias. Y con respecto a esta última, creo que puede haber un factor importante que creo que mencionabas vos respecto al temor del informático de qué pasa con su puesto. Me refiero a que en una empresa en donde hay muchos informáticos, muy probablemente empezarán a pensar, bueno, vemos muchos y si esto empieza a requerir menos gente, entonces muy probablemente por ahí puede andar el asunto. Yo quería aprovechar para comentarles, yo laboro en el Poder Judicial, nosotros tenemos un caso que podríamos llamar de éxito respecto a lo que vos mencionabas. O sea, nosotros siempre hemos tenido el temor y el impedimento realmente de la parte legal en cuanto a que no podemos subir datos confidenciales a la nube si no podemos asegurar que persiste la confidencialidad de la información. Pero manejamos esa situación justamente separando esos datos, como vos sugerías. Entonces, la aplicación móvil del Poder Judicial no está en el Poder Judicial, está en Windows Azure. Y lo que hace es la consulta final, el acceso a los últimos datos, se hace en bases de datos que están dentro de la institución. Funciona excelente. Sinceramente, o sea, el nivel de servicio que logramos dar con esta solución, o sea, para lograrlo nosotros, creo que hubiéramos tenido que hacer una inversión muchísimo mayor de lo que hicimos. Estamos pensando en una situación similar, en un problema que tenemos para darle al Ministerio a la Agencia de Migración, perdón, los tiempos de respuesta que nos están pidiendo para la consulta de impedimentos de salida del país, que nos están exigiendo tiempos de respuesta muy buenos y una disponibilidad muy alta. Para lograr eso con la plataforma nuestra
tendríamos que invertir en muchas cosas, o sea, sería una granja de servidores, líneas de comunicación, etcétera. Pensarlo en la nube, en un esquema similar al que utilizamos con la aplicación móvil, resulta muy simple y muy barato. Creo que en el fondo la conclusión es, o sea, sí es cierto, hay preocupaciones, la industria va avanzando, las preocupaciones se van resolviendo. Por ejemplo, hasta hace un tiempo había temas de comunicaciones, ya las cosas se van aflojando un poco, y luego creo que nosotros podemos ir haciendo ajustes en la forma en que utilizamos la tecnología para ir aprovechando y haciendo balance entre lo que son las limitaciones que tenemos y la disponibilidad de recursos. Un tema que también quería comentar es respecto a la diferencia económica entre proveedores internos y proveedores externos, porque en el tema del balance económico, digamos que los cálculos, por lo menos por encima, que uno logra hacer para migrar a la nube, digamos que salen las cuentas con los valores, digámoslo así, de proveedores como Amazon, como Windows Azure, pero cuando se trata de proveedores locales, ahí, digámoslo así, la cosa se complica un poquito más. Entonces siento que ahí el mercado nacional tiene todavía que trabajar un poco en esa parte para ver cómo ofrece los servicios. Sé que Codiza, por ejemplo, está pensando en una nube a nivel nacional, ofrecer el servicio de nube a nivel nacional, y eso, digámoslo así, nos liberaría del problema de la confidencialidad. Pero el tema de costos, digamos que todavía es algo que hay que afinar un poquito. Muchísimas gracias. Primero, porque al exponer tu caso del Poder Judicial, decís que no todo lo que dije es pura paja, algo sentido tenía lo que dije, pero en el sentido de que encaja esto de que la nube puede ser para todos, pero no tenemos que subir todos nuestros datos allá. Respecto a tu comentario inicial, tal vez una pregunta interesante para la siguiente versión de esta encuesta sea preguntar no tanto cuánto personal de TI, sino cuántos administradores de sistemas y cuántos desarrolladores, porque los primeros tal vez estén más preocupados que los segundos sobre lo que sería la migración a la nube, y poder darle un poco más de color a esta encuesta. Y respecto a costos, pues yo sé que de hecho Codiza tiene una nube montada sobre HP, Blade Matrix. En términos de precios, eso lo dejo para la negociación entre ustedes y ellos, pero ya empiezan a surgir el modelo donde sí hay valor, por ejemplo, en particular para problemas de legislación, tal vez hay valor en tener una nube local, y eso se puede explotar. Pues nuevamente, tal vez el tema de escala no permita que ellos alcancen las economías de escala de un Google o de un Amazon, o posiblemente sean simplemente fuerzas del mercado. Si hay una demanda dispuesta a pagar sus precios, ¿por qué no cobrarlos? Sería estúpido un proveedor local no aprovechar que hay una demanda fuerte por estos precios y continuar explotándolos hasta que la ola llegue. Es lo que haría cualquier gerente comercial, ¿no? Sí, el tema de la nube, por supuesto, es accedido a través de Internet. Si nosotros accedemos a Amazon, Azure o cualquier nube, tenemos servicios muchísimo más degradados, no solo por ancho de banda, sino por latencia y otras cosas. ¿Qué tanta barrera es eso? Yo creo que sería muy interesante investigarlo. Ahora incluso que hablaste de nubes locales, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta? Ese es mi cuestionamiento. Mira, latencia de Internet fue uno que Roberto y yo lamentamos no haber incluido en la encuesta inicial, porque fue aquí donde, en la conversación que tuvimos hace un mes aquí, que surgió el tema de telecomunicaciones. Para dicha nuestra, uno que otro lo mencionó, este último aspecto aquí en la barrera, mencionó débil infraestructura de telecomunicaciones como una de las barreras. Yo lo veo como algo crítico, en especial si lo que queremos desplegar en la nube es una aplicación de producción. Si mi operación depende de la conectividad, bueno, primero yo voy a tener que invertir en conectividad, de tener no un enlace, sino 2 o 3 para llegar allá. Pero muy posiblemente yo puedo usar la nube para aplicaciones que no son de misión crítica, por ejemplo un reporte de inteligencia de negocios. Si se atrasa ese reporte 2 o 3 horas, el mundo no se acaba por ello. Entonces tal vez todavía podemos aprovechar la nube afuera para temas de misión crítica, y tal vez que vamos a acceder a proveedores locales bajo el supuesto de que nuestros enlaces internacionales son menos confiables que los enlaces locales, que no necesariamente es cierto. Pero va a haber mucha tela que cortar ahí. Ahora, sin duda alguna, la latencia es algo crítico, en especial si hablamos de operaciones transaccionales, donde el cliente está usando, interactuando directamente, y el clic retardado se nota. Si es un tema de mirar,
hacerme rendering de un video, la latencia es importante, van a haber aplicaciones donde se vuelven más o menos importantes. Y aquí tal vez incluso un concepto del que hemos hablado poco es el concepto de nube híbrida. Tal vez vos puedas tener un sistema transaccional local corriendo en algo como un OpenStack, donde vos tenés una capacidad instalada, y para aquel cierre fiscal empezar a usar recursos que estén afuera en una nube pública, una nube de un proveedor, de un tercero, y empezar a balancear un poco los recursos locales que ya tenés instalados en tu centro de datos con algo que esté afuera. De hecho, James Staten, uno de los principales analistas de Forrester, dice: el mundo va para nube híbrida. No va a ser ni chicha ni limonada, sino algo en el medio, donde no es recursos locales ni todo afuera, sino algo híbrido donde uno esté utilizando, sacando provecho de ambos recursos, justamente por temas como latencia, que puede ser importante para cierto tipo de aplicaciones. Teo. Todo el tema me hace pensar en cómo argumentar a las personas que dirigen grupos de TI, no solo el costo de mover ciertas cosas a la nube o empezar ahí o migrarlas, sino el costo de no hacerlo. Y el hecho que hay números altos para participantes que dicen que usan la nube, que creemos que es principalmente correo electrónico y Dropbox, digamos. En el caso estricto correo electrónico, el costo de tener correo electrónico in-house o hosteado en cierto lugar, ¿verdad? Y si es in-house está el majecito que maneja Exchange, todo lo que eso implica, ¿verdad? El costo ahí que esté caído el correo electrónico versus si está corriendo en Gmail o cuantos otros servicios haya de esos, pero muy muy confiables. Si usted tiene conectividad, lo más seguro es que no va a tener ningún otro problema. Digamos, en el caso de correo electrónico es bastante más fácil de argumentar y segregar esos costos. Otros costos, si no tiene un CRM corriendo adentro o hostea el sitio web internamente, como el personal técnico a cargo de esas cosas, a veces está a cargo de otras cosas también, o el mismo centro de TI no tiene idea cuánto le está costando, es más difícil. Y en la medida que esos servicios que podrían estar en la nube están locales y son más grandes y complejos, aparte del FUD que señala Roberto, no es fácil identificar realmente cuál sería el ahorro. En mi experiencia personal, muchas veces uno a leguas puede identificar que va a haber ahorro, pero make the case no siempre es tan trivial. Mira, o sea, hay temas tanto culturales, o principalmente culturales, como económicos, para decir me voy o no me voy. Todos los que estamos en estos cuartos sabemos que el 80% de los problemas de tecnología son la gente. El 20% técnico se va a resolver eventualmente, pero lograr superar estas barreras, el proceso cultural de cambio, es la parte más complicada. Ahora, a fin de cuentas, uno puede decir los números hablan. Y si uno se pone a usar calculadoras, Amazon en su página web tiene una calculadora de cuánta capacidad ocupa usted, si es que uno logra dimensionar cuánta capacidad ocupa. Una normativa gerencial básica es: no podemos optimizar o tomar decisiones con respecto a lo que no se mide. Entonces tal vez empezamos a medir, bueno, ¿cuál es mi proporción de utilización en mis servidores actuales? Si no lo conocemos, realmente el argumento de la escalabilidad de usar menos cuando no lo ocupo, no lo puedes poner sobre la mesa porque no tienes evidencia sobre ello. Entonces recolectar datos de cuánto está costando esto sería un primer paso. El segundo es compárate con la competencia. Nada le pica más a un gerente general que decir: mira, tu competencia ya empezó a hacer esto. A la gente de periódicos, medios de comunicación, y a la gente en Estados Unidos ya está haciendo esto. Solo es cuestión de tiempo que la competencia lo empiece a usar. ¿Por qué no ser yo el primero en empezar a hacer este tipo de loqueras y empezar a meternos por ahí? Entonces me iría por el argumento económico. Para mí la plata habla, a fin de cuentas. Si uno hace el EVA de un proyecto de estos a 5 años plazo, ¿cuánto te costó pagar $10,000 por tus servidores actuales o empezar a pagar $100 al mes por esto? Y el gerente de finanzas va a estar a tus pies si le decís eso. Y por ahí viene un poco el modelo de cómo convencer. Pero estoy de acuerdo, Álvaro lanzó el punto, bueno, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con las habilidades? Y creo que lo que va a haber no es una pérdida de empleo, sino un cambio de empleo. Hay que empezar a hacer cosas nuevas, y justamente está la gran oportunidad para el personal de TI en volverse el ente indispensable que facilita la migración y la adopción de este tipo de tecnologías en la empresa. Pero estoy totalmente de acuerdo con tus argumentos. Solo un comentario. Así como uno podría imaginar nube híbrida
entre mi nube privada y servicios de una nube pública. Uno podría pensar también en una cadena, por ejemplo, de nube privada, proveedor de servicios local en una nube, y que ese a su vez tenga contratos con proveedores de servicio internacionales que a lo mejor ofrecen escalas mucho mayores y que podría usar esa capacidad para cuando necesite demanda en exceso de sus clientes nacionales, por decirlo así. La cadena de valor aquí puede ser interesantísima, que realmente lo que vos presentaste es más como una cadena de suministros, que quién le vende el hardware, la capacidad a quién. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, ¿por qué no un proveedor local que diga, mira, yo voy a instalar un centro de datos y voy a implementar algo que sea homólogo a lo que están usando los proveedores afuera, un OpenStack o un CloudStack, por ejemplo, y yo le digo a mi proveedor, mira, vamos a tener una serie de nodos, una parte de la VLAN, donde vos vas a tener los datos que no quieras exportar fuera del país, pero aprovechamos un poco recursos afuera y balanceamos cargas entre los dos centros de datos, el internacional, que puede estar en Estados Unidos, en Europa o en Hong Kong para cualquier fin, y empezamos a jugar con eso. Pero a la vez sucede mucho que muchas empresas empiezan a ofrecer software as a service apalancándose en proveedor de infraestructura. Un Netflix, por ejemplo, Netflix que ahora es popular aquí en Costa Rica, Netflix no tiene centros de datos propios. Ellos en algún momento decidieron irse todo a Amazon, y todo Netflix, que es software as a service, existe sobre un Amazon, que es infrastructure as a service, a una escala que cuando el CTO de Netflix, Adrian Cockcroft, le habla a Werner Vogels en Amazon, Werner Vogels pone atención, porque es algo tan grande que realmente incluso empiezan a ser compañeros o alianzas con el proveedor de infraestructura, porque potencia o hace aprovechamiento de la capacidad computacional. Pero parte de ese ecosistema son empresas como Akamai, por ejemplo, que tienen toda una red mundial para servir contenido. ¿Sí? Y se basan en conceptos matemáticos que están muy afines al tema económico que está acá, ¿verdad? Por ejemplo, si una preocupación es latencia, ¿verdad? Podrías, un proveedor como Amazon, tener un acuerdo, qué sé yo, con Ilice o con Codiza o qué sé yo quién, ¿verdad? Para darte una calidad de servicio que en cierto sentido sea sensible a la localidad de los datos o a la frecuencia con que accedes a esos datos, sí, ¿verdad? Y que otra que sea una demanda agregada que está más lejos, digámoslo así, y que sea menos sensible a la latencia, pues se trabaje en capacidades de acceso que están fuera del territorio nacional, por ejemplo, siempre y cuando no vaya en contra de ciertas limitaciones en cuanto a territorialidad de datos y cosas por el estilo. Hay una pequeña diferencia donde servicios como Akamai, y de hecho, por ejemplo, Rackspace ofrece su servicio CDN a través de Akamai, tiene una alianza. Amazon tiene su CloudFront para el mismo objetivo, pero eso tiene más que ver con contenido estático, mientras que nuestra preocupación de latencia posiblemente viene más en el ambiente transaccional, donde un CDN no nos va a servir de nada. Pero podemos justamente empezar a jugar con... Pero probablemente tengas algún comportamiento estilo Pareto, me explico, o sea que haya cosas que mucho más frecuentemente se acceden y que son responsables de la mayoría del tráfico, a las cuales vas a necesitar tirarle una mucha mejor latencia. De ahí el modelo híbrido donde, ya sea en mi centro de datos propio o al menos mi centro de datos en territorio nacional, yo soporto el 80% de mi tráfico, de mis transacciones, y solo para aquel excedente empiezo a ir más afuera, pero tengo acceso a esa capacidad, que es algo que no tenía antes. Estamos cortos de tiempo, yo sigo atendiendo preguntas hasta la hora del almuerzo. Te agradezco mucho la explicación, ha sido bastante amplia. Yo estoy como un poco del lado de los informáticos, ¿verdad? Entonces no comparto mucho la idea de que sean los informáticos en las encuestas que se dieron los que están determinando si pasan o no a la nube, porque al final de cuentas son decisores, o sea, ellos no son decisores, son muy pocos los que toman la decisión de pasarse. Entonces puede haber todo un departamento de informática con un planteamiento, con una proyección, y llegar a las gerencias, y las gerencias dicen simplemente no por ahora, ¿verdad? Entonces por algún tipo de temor, que no necesariamente tiene que ser informático. Entonces, de hecho, incluso las encuestas que veo ahí, es muy probable que hayan sido contestadas por la gente que toma decisiones en la empresa. Necesariamente no es la gente de informática. Entonces, digamos que un poco abogando por el tema de los informáticos, no comparto la idea de que sea miedo, el temor a pasarse. Puede ser que haya algunos, pero creo que la característica del gremio
siempre es tratar de ir hacia lo nuevo, ¿verdad? Entonces me da la impresión que viendo el vaso como medio vacío, ¿verdad? Uno, tal vez el dato que nos llamó mucho la atención, que 68% de la gente está en la nube. Viendo el vaso medio vacío, eso nos dice que hay un 32% de las organizaciones en el país, si pudiéramos hacer inferencia, que no tienen ni el correo en la nube. O sea, hay 32% de las organizaciones corriendo servidores de correo in-house. Y eso es totalmente indefendible. O sea, ¿qué clase de explicación puede dar alguien para estar corriendo correo en la casa? Porque es más caro y funciona peor. O sea, no hay ninguna manera. O sea, a mí no se me ocurre ninguna manera de sostener eso. Sí, porque obviamente eso fue lo que nos dijimos, ¿verdad? O sea, el que estoy en la nube quiere decir que tengo correo en la nube. O sea, y está bien que un 68% lo tenga, pero está pésimo que haya un 32% de la gente corriendo servidores de correo que no agrega ningún valor a nadie. No, o sea, no se me ocurre cómo alguien puede defender la infraestructura que necesitas y la locura que necesitas en una organización grande o pequeña o mediana para tener correo in-house. Y mira, los informáticos tienen el caballo más grande para atravesar. Ya lo regañaron. No, pero si alguien quisiera atravesar el caballo más grande lo tienen los informáticos. Ya se nos hizo tarde. Yo quiero realmente agradecerle a Germán una excelente exposición. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí entre informáticos. Yo soy uno.